Judas, versículo 4. Dice así la escritura, la palabra de Dios, en Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol nos habla de tantas cosas. Yo quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón, y es acerca de la gracia. Puesto que el versículo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia. Gracia es un don divino que nosotros podemos observar en la Escritura. Gracia es una palabra que nosotros no usamos normalmente, secularmente hablando. Más bien le agregamos la S final: gracias. Una de las cosas que los extranjeros que llegan aquí en nuestro país siempre observan cosas que para nosotros tan naturales. Y me causó mucha atención unas semanas atrás que vi un video que una persona subió: oye, los chilenos dan gracias por todo. Cuando se bajan de un micro, dan gracias. Cuando a alguien le pasa algo, gracias. Cuando le dan la pasada, gracias. Y para nosotros es tan natural que es normal. Gracias. Gracias. La gratitud está dentro de nosotros, pero no así la palabra gracia, que no tiene nada que ver con gracias, con el agradecer. Vamos a la Escritura, a un pasaje maravilloso que nosotros vemos que sin esa palabra gracia, nosotros no estaríamos aquí. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Gracias al Señor por esto. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Observemos. Efesios 2, 8. Dice el apóstol: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la gracia tiene mucha importancia porque es un don divino, es un regalo divino. Porque por gracia, dice el versículo, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La gracia y la fe. Esos son, que son primas, que andan de la mano, ¿verdad? La gracia viene de Dios y la fe viene de Dios. Nosotros tenemos fe cuando necesitamos algo, o queremos, o ansiamos algo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, agrega el apóstol, pues es don de Dios. Es un don, es un regalo que no merecemos, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia tiene como fundamento compartirnos a nosotros la misericordia de Dios y nos da la salvación. El hombre no puede obtener la salvación si no es por gracia. El hombre ha pensado y nos han enseñado toda la vida que para ser
salvos, tenemos que hacer algo. Y la Biblia muestra todo lo contrario, que no es por obra, para que nadie se gloríe. La gracia es lo único que bíblicamente nos hace a nosotros, no importa cómo somos, nos hace aceptos ante el Señor. En su Biblia, por favor, ya que estamos allí en el mismo libro de Efesios, pero en el capítulo 1, y observen por favor la importancia de esta palabra gracia. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque los impíos la desprecian. Dice Efesios 1, versículo 6. Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Fíjate que la palabra amado está con mayúscula. ¿Y quién es el amado? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Dios 3 veces habló en forma audible a los judíos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. La gracia. Nunca debemos menospreciar la gracia de Dios, porque ya veremos lo que le va a pasar a los que menosprecian la gracia de Dios. El tema es la gracia. En primer lugar, les quiero compartir que la gracia puede bendecir al cristiano, como la gracia puede destruir al creyente. Y escuchen bien, esos dos puntos no me voy a hablar ahora, ojalá que no alcance el tiempo. La gracia puede bendecir al cristiano, como la gracia puede destruir al creyente. Interesante, ¿no? Tú estás pensando, bueno, ¿qué locura está hablando este? Y que yo bíblicamente le voy a mostrar que hay un abismo entre cristiano y creyente. Si salimos todos aquí y nos vamos inmediatamente afuera del líder y preguntarle: ¿es usted cristiano? El 80% no sé que son cristianos. O creyente, mejor dicho. Creyente. Mucha gente es creyente. Se considera creyente, pero no se congrega en ninguna iglesia y no sirve al Señor. La diferencia está con el cristiano. No es lo mismo cristiano que creyente. Son dos cosas totalmente diferentes que yo veo en la Escritura. Bien, la gracia puede bendecir al cristiano. ¿Por qué, te preguntas tú? Bueno, si te preguntas por qué, te tengo la respuesta. Porque el cristiano tiene una simiente divina, una simiente que viene de Dios. Vamos por favor a la primera epístola que lo estudiamos hace como 2 años atrás cuando pasamos por Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3. Y observemos en el versículo 9. Dice, Primera de Juan 3:9, todo aquel que es, ¿qué dice? Nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Ahora escuchen bien. No todo creyente es nacido de Dios. ¿Me entienden? Porque todo el mundo cree. ¿Pero en qué? ¿O en qué? Hoy hay muchas religiones muy grandes que tienen más seguidores que Jesucristo. Y son creyentes. Pero nosotros sabemos bíblicamente que no se van a ir al cielo. Porque aquí la Escritura es bien clara en decir, todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente viene de la palabra semilla en los vegetales. Y en el ser humano, en semen. Esa es la raíz de la palabra simiente. ¿Estamos? Ahora, bíblicamente hay solo dos simientes. Por eso que para mí no es lo mismo un cristiano a un creyente. Solo hay dos simientes, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿En quién? En el que ha nacido de nuevo. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Y estos puntos que te voy a compartir, estos primeros 5 puntos que voy a compartirles, me los dio, ¿cómo se llama? El Señor hoy día en la madrugada, cuando ustedes estaban roncando. Yo me desperté y dándole vuelta con muchos madrugadas de domingo, el mensaje, nos gustó el mensaje, y este, primera Juan 3:9 de la simiente está en él, me empezó a dar vuelta. Y varias veces me he dicho, no, después mañana voy a cortar. No, me levanté, tomé el papel y me fui a escribir todos los versículos que el Señor me dio, estos 5 que les quiero compartir. De hecho, este bosquejo, el bosquejo yo lo mandé el viernes. A ver lo que me piden. Viajan a México, el viernes ya estaban en México y varios en Perú. Y solo uno de Perú más por el tiempo le dije, oye, el Señor me reveló los versículos y que te mando este nuevo. Este de ahora, el arreglado no se lo ha mandado el resto. Viajan a varias partes. 3:15, Génesis, capítulo 3, versículo 15. Estaba en la tierra en este capítulo de 3:15 solo Adán y Eva, como seres humanos, nadie más. El diablo se había revelado en el cielo porque él quería sentarse en el trono de Dios, ser igual a Dios, pero sin Dios. Se reveló. Y Dios lo disciplina y lo mandó a la tierra. Ya cuando cayó aquí en la tierra, sin duda, fue un desastre tan grande que la tierra quedó como se describe del versículo 2 de Génesis 1:2 en adelante. La tierra quedó patas para arriba, como decimos en Chile, ¿verdad? Vamos al versículo 15, 3:15 de Génesis. Hablando Dios con Adán y Eva, bueno, para cuestión de contexto, voy a leer del Génesis porque hay algunas personas que nos acompañan que no saben esto tal vez. Génesis 3:11, del 11 voy a leer. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán y Eva habían pecado, se escondieron de Dios y Adán le responde a Dios. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Va a decir el primer dominado. Culpó a la mujer.
culpó a la mujer. Miren, bien. 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Noten que esa pregunta no se la hacen al muchacho, solo a la muchacha, para entender que hay muchas cosas interesantes. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ella dice la verdad, según Pablo a Timoteo. Ella me engañaba. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. ¿Qué era lo correcto que Dios debía haber dicho a la serpiente al principio? Voy a decirlo para sembrar el comidillo de ustedes. Aquí debería haber dicho la Biblia: por cuanto esto dijiste. Porque aquí hay una cuestión muy encerrada. Si tú no entiendes esto, esta porción que estoy leyendo, ¿qué no vas a entender la Biblia? Por cuanto esto hiciste, maldita será. Noten que la serpiente no habló nada. Entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la serpiente. Muchos piensan que come polvo porque la cabeza la tiene muy abajo. No, señor. ¿Qué es lo que come la serpiente? Y sigue comiendo hasta el día de hoy. Muy buena pregunta. Nada más le doy una pista. Algo que Dios hizo de barro, de tierra. Es lo que come todos los días. 15, vamos al 15, que es nuestro tema. Y pondré, Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es el ti? ¿Quién es el ti? La serpiente. Dios está hablando con la serpiente: y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la serpiente de la mujer. Esta te dirá en la cabeza. ¿Quién le dirá en la cabeza? La simiente de la mujer. La mujer puso la espada en la cabeza de la serpiente. ¿Dónde? En el monte Moriah. La cruz es un cuadro de una espada. Se la puso en la cabeza. En la cabeza. Goliat es un cuadro del diablo. Noten que cuando David mató a Goliat, le corta la cabeza, se lleva la cabeza a Jerusalén y esa cabeza fue sepultada en el mismo monte Moriah. Cuando la cruz de Cristo cayó en ese hoyo que habían hecho con el cuerpo de Cristo, esa espada, la cruz, cayó y rompió la cabeza de Goliat. Esto viene a ser interesante. Y dice: esta tiene la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La serpiente hirió a la simiente de la mujer en el calcañar. Una persona puede ser herida aquí abajo y seguir viviendo, pero herido en la cabeza, no, muere. Pero el punto aquí son las dos simientes. El diablo tiene su simiente, para decir, sus hijos. Y Dios tiene sus hijos. Como dice la lección 1 en otro discipulado bíblico, solo hay 2 familias en la tierra, porque hay solo 2 padres. Un padre es Jehová Dios y el otro padre es el diablo, porque el diablo tiene muchos hijos.
Hay dos simientes. Solo el que es un verdadero cristiano tiene la simiente de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos descienden de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Está muy claro? Hay solo dos simientes. Vamos a la Biblia. Hechos. Pregunta. Que me dio la mente. ¿De qué simiente eres tú? ¿Eres simiente de Dios o eres simiente del diablo? Te aconsejo que trates de ser simiente de Dios, porque ahí tienes esperanza. El otro no tiene esperanza a menos que se convierta. Vamos a la Biblia. Algo muy interesante. Hechos, capítulo 11. Hechos, en el capítulo 11. Aquí en Hechos capítulo 11 encontramos algo muy interesante en el versículo 26. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice? Cristiano. ¿Cómo se les llamó? Cristiano. Por primera vez en Antioquía, cristiano. ¿Por qué? Porque siguieron a Cristo y hacían la voluntad de Cristo y todo lo que saben ustedes que tiene que ser un cristiano. No se les llamó creyente. Creyente es cualquier persona que quiere cualquier cosa. Hay mucha gente que busca la suerte. Todos los días ven, yo creo en algo. Otros creen en una estatua. Otros creen, vaya a saber qué cosas. ¿Verdad? Aquí el cristiano es un seguidor de Cristo. La palabra cristiano fue un apodo, un sobrenombre que se le puso a la gente que creyó en Cristo. Originalmente, así nació esta palabra en Antioquía, como dice este versículo. Fue un apodo. Tal y cual a la denominación bautista. El nombre bautista nunca se lo pusieron los bautistas. Fue un apodo, un sobrenombre que le pusieron a los que bautizaban y eran bautizados. Aquí, a los que seguían a Cristo, se les denominó cristiano. Cristiano, por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se le llama cristiano? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y en el versículo 17, 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, noten, de modo que si alguno está en Cristo. El que, como dijimos en 1 Juan, el que tiene la simiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿A quién le llamamos criatura nosotros? A un bebé. Una criatura, ¿por qué se está criando chiquitita? Depende de la madre. Un ser humano no es como un pollo. Un pollo sale solo del huevo. Él comienza a romper el huevo. Solo. Sale caminando, sale piando y es capaz de vivir solo. El ser humano no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas de ellos pasaron, en Cristo son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tiene una simiente divina, la simiente de Dios. Esa semilla es diferente de él. Por eso encontramos que hay dos
tipo de semilla en la humanidad. Hay montones de seres humanos que son requete contra nada. Y otros que no están de acuerdo con la humanidad. ¿Qué más? Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Hablando del apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, en cuanto a esta semilla, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Observen. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de Pacamón, y se entregó a sí mismo conmigo. Si Pablo decía que en él vivía Cristo, ¿qué era Pablo? Pablo entonces era Pablo era un cristiano. Porque en él vivía Cristo. Tenía la simiente de Cristo. ¿Y cómo es un cristiano? Marcos, capítulo 3. Marcos 3, versículo 35. Marcos 3, 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios, dijo Jesucristo, ese es hermano y no hermano. Mucha gente dice: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, pero no hace la voluntad de Dios. No lo hace. Yo soy cristiano. Asesino, el ladrón, adúltero, fornicario, mentiroso. ¿No? Uno que tiene la simiente de Dios no hace eso. Si Cristo no mintió, no fornicó, no adulteró, no asesinó, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Si decimos un cristiano es uno que es como Cristo. Y Cristo vivió sin pecado, sin hacer pecado. Fue como nosotros, pero no pecó. Un cristiano no debe pecar. ¿Por qué? Porque un cristiano entra por la fe. Un cristiano entra por la fe en la gracia. Todos los pasajes que yo les mostré de Génesis 15 hasta el de Marcos me lo reveló hoy en la mañana el Señor. Porque un cristiano por la fe entra en la gracia. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Aquí en Romanos capítulo 5 encontramos lo siguiente en el versículo 2. Noten, Romanos 5, 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe, entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso le espera un cristiano, que ha entrado en la gracia de Dios, tiene esta bendita esperanza, una esperanza gloriosa en Dios. Eso tenemos. Pero no porque lo merecemos, o no porque yo me lo haya ganado, yo tuve que hacer algo para entrar en esta gracia. En la gracia se entra por fe. Como el primer versículo que vimos, Efesios 2, 8, 9.
La gracia se entra por fe. El creyente, recordemos, es salvo por la fe en la gracia de Dios. Porque por gracia se salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, puede ser don de Dios, para que nadie se gloríe. El creyente es justificado por gracia. Por la gracia. Vamos a Romanos capítulo 3, en el versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Observemos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la gracia el medio que nos lleva a salvarnos, que nos lleva a Cristo. La gracia, hermano. ¿Por qué? Porque llegamos a ser herederos de la vida eterna. Gracias por los amenes. Tito capítulo 3. Tito. Observemos una epístola cortita inmediatamente después de Timoteo. Tito capítulo 3, versículo 7. 3:7. Dice Tito capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por gracia. La importancia de la gracia en la vida del cristiano. Tito capítulo 3, versículo 7. La gracia. Entonces, la gracia puede bendecir al cristiano. Pero por otro lado, yo veo que la gracia puede destruir al que solo creyente, indefinido. Porque hoy vemos que la gente cree en cualquier cosa. En cualquier cosa. Menos en la persona de Jesucristo. Porque el único que salva, según la Biblia, es Jesucristo. Y fuera de él, no hay. Nada más puede salvar. Así que la gracia puede bendecir al cristiano, como la gracia puede destruir al creyente. La gracia puede ser desechada. De hecho, los hebreos que prometieron que iban a ser fieles a Dios, se lo dijeron en el monte Sinaí: vamos a hacer todo lo que tú nos dices. Dios se fue, le dieron vuelta a la espalda y ellos desobedecieron hasta el día de hoy. Si los únicos fieles en Israel es un remanente pequeñito, un remanente pequeñito. Es desastroso que los festivales más grandes de gays se han hecho en Israel, en Jerusalén. Lo peor que se puede ver, cuántas otras cosas lo han hecho ya, por muchos de ellos desobedientes a Dios. Pablo lo dijo en Gálatas 2:21, dice Pablo que él no desecha la gracia de Dios, porque él entiende lo que es la gracia y la bendición que es para el creyente. Dije Gálatas, capítulo 2, y en el versículo 21, noten, Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. No la desecho. Si Pablo dice no la desecho, es porque hay los que sí la desechan. Un hombre le dijo a Pablo: ahora vete,
Cuando tenga tiempo, te llamaré. Mucha gente pospone la salvación. Hay otros que han escuchado bastante de la Biblia y no quieren tomar la decisión, y que muchas veces dicen: es que no estoy preparado. Pues bien, en la Biblia no encontramos que ella nos diga que tenemos que tener cierta preparación. Para ser salvo tiene que tener esto, un montón de detalles. Tan solo es creer aquí y reconocer la gracia de Dios. No hay ninguna preparación que hacer para ser salvo. La gracia se puede dejar de alcanzar, porque muchas veces el hombre pone tonterías antes. No, que yo soy demasiado malo. La gran mayoría me ha dicho a mí que yo soy muy malo, pero la minoría me ha dicho es que no la necesito porque yo soy demasiado bueno. Mucho dejan de alcanzar. Hebreo, por favor, en su Biblia, capítulo 12. Hebreos 12. Veamos lo que dice aquí. En Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Mirad bien. Note cómo comienza el versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Muchos, miles, han dejado de alcanzarla. Y el hombre que deja de alcanzarla, aquí vemos dos cosas que pueden ocurrir en ese individuo. En el mismo pasaje, Hebreos 12:15. Noten, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Hermanos, tenemos que cuidarnos, porque la raíz de amargura también entra en la mente y el corazón de los creyentes. He conocido muchos creyentes. Y conocí una mujer muy amargada. Muy amargada. Era creyente. Su familia eran todos creyentes. Y la hermana de ella se burlaba de ella mucho. Y la amargura brotaba por sus poros, fuera de la iglesia. Mira bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pero miren lo trágico del versículo como concluye. Y por ella muchos sean contaminados. Uno de los daños más grandes. Hay dos cosas, dos formas en que el diablo usa para atacar una iglesia. Escuchen bien. El diablo tiene tan solo dos tácticas para atacar la iglesia. Una táctica es atacarla de afuera, con gente no creyente. Atacarla. Y la otra táctica, que es la más peligrosa y la más común, atacarla de dentro, atacar la iglesia de dentro, usando a gente de dentro de la iglesia. Esa es la más peligrosa. Dice, y por ella muchos se han contaminado. Un creyente amargado contamina a todos sus amigos creyentes. Tanto, y esto lo he visto en un montón de iglesias, y hasta afuera, en el extranjero lo he visto. Un creyente amargado
contamina todo el resto de creyentes hasta que sale y se lleva a todos los sus seguidores. Y así comienzan las iglesias en el día de hoy. Solo porque su creyente no está en la gracia de Dios. Así que cuídate, hermano, cuida tu vida. ¿Qué pasa con el creyente entonces? El que le va siguiendo a aquel que está con una raíz de amargura, comienza a imitarle y a hablar igual que él y hacer cosas malas en la iglesia. Juan 3, creo que ¿no? Sí, 3 Juan 11. Fíjense, lo que va provocando la raíz de amargura. 3 de Juan. Y en el versículo 11, dije, bien digo, 3 Juan 11, dice: amado, no imites lo malo, no imites lo malo. Muchos creyentes van siguiendo al que tiene raíz de amargura y le siembra, hoy sabéis, hermano, y le toma mala a personas y no han hecho nada, y comienza la raíz de amargura y comienza a opinar igual que el otro y pensar igual que el otro. La raíz de amargura provoca en los creyentes extravíos, ya no quieren leer la Biblia, porque lo que le importa más a aquel que está amargado, escuchar a ese creyente amargado. Las palabras del creyente amargado valen más de lo que dice la Biblia. Qué tremendo. En 2 Juan 9, dice 2 Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene a Dios. ¿Se extravía? ¿Verdad? Se extravía de la doctrina. Ya no le interesa lo que es de la Biblia, sino que le interesa lo que dice su compadre, su amigo que está con raíz de amargura. Y se deja llevar por doctrinas extrañas, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y en el versículo 9. Hebreos capítulo 13 versículo 9 dice la Biblia: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con comidas, que nunca aprovecharon a los que han sido ocupados de ellas. Un creyente que se deja llevar por uno amargado, ¿verdad? Va a seguir las doctrinas erróneas o extrañas, como dice. Lo va a seguir. Y eso pasa mucho en muchas iglesias. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Primera de Juan 2, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es como dice el versículo 4, que entran encubiertamente en la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos
son de nosotros. La Biblia es clara, muy clara. La gracia, volviendo a Judas 4. Judas, versículo 4. La gracia, para concluir. Miren en qué el hombre puede convertir la gracia de Dios. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esos hombres entran encubiertamente para destruir la iglesia y convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y hay los que le creen y le siguen. Y comienzan una nueva iglesia. ¿Pero qué le ocurrirá a este tipo de personas? ¿Quieren saber? El mismo versículo 4, vengan el domingo, que viene, porque ya lo tengo bastante avanzadas.